Bienvenidos una vez más a otro estudio de este libro tan importante, el libro de los Salmos. Así es. Gracias por sintonizarnos. Esperamos abrir esta comunicación con usted para bendecir su vida. Y si usted está en casa, tome su Biblia, tome sus notas para que usted pueda enriquecerse en su vida espiritual con los 150 salmos que David y otros autores nos dejaron para que el día de hoy sea de bendición. Así es. Hijo, el Salmo 31 es tan importante porque mira cómo inicia la primera subdivisión del 1 al 6. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Verso 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que me esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Yo creo que si leemos ahí, notamos que hay un versículo que es muy sumamente familiar, muy familiar a todos, cuando Jesucristo dice, encomiendo mi espíritu. Y podemos ver desde Getsemaní cómo Jesús le pide a Dios qué es su voluntad, porque la situación ciertamente es ardua, es difícil, para decirlo así, es simple de que se puede decir, pero la realidad es que ya en Getsemaní ya casi moría Jesús y tuvo que un ángel venir a ministrar. Pero lo que podemos ver aquí es como David, en inglés, it says, he pleads for help. Él clama. Él ruega por ayuda. Sí, él clama o él ruega por ayuda, pero no cualquier ayuda. Él siempre va a Dios. Y eso es lo que el Salmo de David aquí nos enseña, siempre clamar a Jehová. Y cuando Jesús está en la posición donde Él dice, si hay otra manera, que sea de esa manera, porque es muy pesada esta manera. Y entonces cuando Él escucha del Dios el Padre, Él entonces dice, si no es, entonces que tu voluntad sea hecha. Y entonces cuando venimos a la cruz, donde aquí Cristo usa este salmo, podemos ver cómo ahora Él dice, en ti encomiendo mi espíritu. Yo creo que es algo sumamente importante que nosotros digamos, Señor, cuando estamos cumpliendo tu plan, cuando estamos así sintonizados con tu palabra y tu plan en nuestra vida para el día, para la semana, para el mes, para el año, que es muy importante en nuestras vidas. Siempre en estos años, en este año especialmente y en los años pasados, estamos hablando del plan de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios. Hoy en día necesitamos saber qué es el plan de Dios para nuestra vida, qué es el plan de Dios para nuestra familia fuente, qué es el plan de Dios para nuestra familia local, nuestros hijos. ¿Cómo puedo yo instruir a mi hijo en el camino de Dios, que es para él, si yo no entiendo el plan de Correcto. Dios para él? Si leímos el último salmo, entendemos que el contexto de eso es Dios, cuando Dios está hablando a David y le dice, no, tú no puedes edificar mi templo, tu hijo lo va a hacer. Entonces lo que podemos ver es que aún Dios nos da instrucciones para nuestros hijos, qué es lo que nuestros hijos va a hacer. Entonces, regresando a Cristo Jesús, Él entiende el plan y Él como hijo entiende el plan del Padre que le está diciendo, y Él dice, yo no encomiendo mi espíritu a estos que están alrededor de mí, que me quieren matar. Yo entiendo tu plan y a ti encomiendo mi espíritu. Es importante eso porque
cuando tú lees el verso 4, cómo se siente él. Dice, sácame de la red que han escondido para mí. Solo podemos visualizar como cuando pescan con una red y el pez está atrapado en esa red Así es. y lo quieren sacar, ¿para qué? Para comérselo, para destruirlo. Entonces, de igual manera, él se encontraba rodeado como con una red de 10,000 personas que estaban atrás de él, y él dice al final, pues tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. En ti voy a encomendar mi espíritu. Yo entiendo que es tu plan. Yo entiendo que tú has permitido todo esto, aunque veo que han lanzado así un ataque en mi contra, como se dice, una red escondida, pero tú, Señor, ya sabías lo que iba a suceder. Y por eso así tenemos que confiar en Dios, como David y aún Jesús. Usando este salmo podemos ver que él estaba encomendando y clamando a Jehová: estoy confiando en ti, que tú eres mi refugio. Que hoy en este día eso sea nuestra oración, que yo a ti, Señor, yo te voy a encomendar mi espíritu. Yo te voy a encomendar todo lo que yo soy para tu plan, para que tu plan se lleve a cabo en mi vida. Y yo creo que cada persona que nos está escuchando hoy en este día, papá, tiene que tomar esa decisión. ¿Cuál es el plan de Dios? Y si voy a seguir el plan o quiero seguir mi plan. Porque si sigo siguiendo, así se dice así, si continúo siguiendo el plan mío, yo sé que me va a llegar a fracasos. La Biblia dice, aún cuando pongo a otras cosas delante de Dios, como mi persona, mi orgullo, mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi negocio, otros amigos, cuando pongo todo eso, sufro sufrimientos así, se multiplican en mi vida simplemente por eso. Pero por eso me encanta David, como en este momento él dice: a ti, Señor, encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, yo entiendo que hay un red, pero yo entiendo que tu plan se va a llevar a cabo. Este momento, muchos dicen que es cuando Absalón vino y tomó el reinado por una temporada, y David fue huyendo para que no lo matara. Al monte de los olivos. Tenemos que entender que a veces, aunque los que están más cerca a nosotros están en nuestra contra, sabemos que Dios está con nosotros, papá. La segunda división del verso 7 y 8 dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Así es. En tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Es grande que cuando confiamos en Dios, y aunque se mira que hay redes, aunque se miran que hay trampas, aunque se miran que los enemigos están allí listos para, como hemos explicado, David diciendo, quieren mi carne, están listos para matarme, por lo que el rey ha hecho, en este caso, lo que mi hijo está haciendo. Yo creo que eso es lo que más duele, yo creo, de un padre, cuando un hijo traiciona, cuando un hijo se va en su propio camino donde ya no confía en Dios. Yo creo que todo padre sufre por eso. Claro. Y cuando nosotros vemos esto, podemos ver que David dice: aún en medio de todo esto, yo me voy a gozar, porque tus misericordias son nuevas cada día. Está hablando de la misericordia de Dios. Y por eso me gozaré y alegraré en tu misericordia. Yo sé que debo de estar solo. Yo sé que no merezco nada. Es lo que dice. Pero Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que yo sé que tú has permitido que esto suceda en mi vida. Pero estoy alegre y estoy con gozo, porque tú, Señor, eres el que eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi roca. Tú, Señor, eres mi castillo. Señor, tu plan se llevará a cabo. Aunque hay un poquito de tormenta, yo sé que tú
eres el que controlas la tormenta. Y si necesita una tormenta, eso es lo que no entendemos muchas veces. A veces Dios permite tormentas porque la tormenta es necesaria en nuestras vidas para crecer en tu vida espiritual. para sacudir algunas cosas que necesitan ser sacudidas para que se puedan remover de nuestras vidas. Y por eso Dios permite muchas veces las tempestades para movernos. ¿Por qué Él envió una tempestad a Jonás? Porque Jonás iba en el camino incorrecto. Entonces Él envía una tempestad, una tormenta. Para redireccionarnos. Exacto. Y eso es lo que David está diciendo, aún en este momento más difícil, porque esto sucedió no simplemente por la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón sucedió también por los fracasos de David. Claro. Y por los fracasos de David, él está diciendo, yo no merezco nada, Señor. Es muy importante entender eso. Se tiró en las manos de Dios. Ya. Yo no merezco tener victoria sobre esta batalla, porque algunas de estas cosas han sucedido por mi manera de ser. Y yo sé que es difícil así asimilar eso. Yo sé que es difícil recibir muchas veces eso, pero tenemos que ser así honestos con nosotros mismos, porque cuando la palabra de Dios viene, nos da un reflejo de quién nosotros somos. Por lo tanto, cuando David refleja y dice, no, yo entiendo que yo necesito tu misericordia. Podemos entonces decir, mi hermano, mi hermana, usted que nos está escuchando, lo que dice la palabra del Señor, lo podemos ver en estos versos. Así es. Cuando David se entrega en las manos de Dios y reconoce, la Biblia dice que un corazón constricto y humillado jamás despreciará a Jehová. Eso es muy importante para que cuando usted y yo fracasemos en alguna área, algunos se van de la iglesia, algunos se apartan de Dios, otros tristemente, hijos, se rebelan contra Dios. Así es. Pero no es culpa de Dios. No. Tenemos que regresar al camino donde Dios nos ha marcado. Exacto. Bueno, la siguiente división está en los versos 9 y oye cómo dice del 9 al 13. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Verso 11 dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. ¿Puedes imaginar cómo describe él el complot? Pero él clama por liberación. Así es. La Biblia sigue diciendo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Es decir, nosotros muchas veces acudimos a otras fuentes cuando verdaderamente podemos aprender de estos versos, de este Salmo 31 de David, cómo confrontar una situación difícil cuando le hemos fallado a Dios. Sí, se puede ver que hay muchos que están en su contra. Hay algo que él ha hecho, que sabemos las cosas donde David fracasó, y ahora hay rebelión en contra él. Y más que todo una rebelión de uno de sus hijos que quiere tomar control del reinado. Pero él está confiando y él está diciendo, esto es lo que está sucediendo, Señor. Y qué tan importante es entender todo el contexto de nuestro problema. Y eso es lo que está él hablando con Dios, el complot, como tú dices, el complot de todo lo que
ha sucedido, todo lo que está sucediendo en su presencia. Él entiende lo que Él ha sembrado y lo que Él está cosechando. Por eso Él clama por las misericordias anteriormente de Dios, que son nuevas cada día. Que cada uno de nosotros tenemos que entender no solamente qué tan grande es Dios, pero también entender cómo nos pusimos y qué es nuestra situación, qué es las circunstancias que ahorita nos está confrontando. Porque hay pero no voy a confiar, calumnias, pero no voy a confiar en lo que está diciendo el hombre, porque es fácil confiar, el decir, no, David es un mal rey, no, David no va a continuar a ser rey. Si continúas a escuchar todo eso, podemos caer y dudar en la unción que Dios nos ha dado, porque ¿quién escogió a David? ¿El hombre? No, Dios. Tenemos que entender que aunque hay problemas, aunque entendemos el contexto de nuestro error, entender también que Dios todavía nos ha escogido, que a Él es el que tenemos que ir, con Él tenemos que pedir perdón, con Él tenemos que decir, Señor, ¿qué es el plan aquí? Porque he fracasado, he cometido algunas cosas en tu contra, no en contra nadie más, en tu contra. Y Señor, yo necesito tu ayuda hoy en este momento. Yo creo que cuando clamas a Él, Él empieza a enseñarte nuevas cosas. La siguiente división del Salmo 31, del verso 14 al 18, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Tú eres. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Luego el verso 16 dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia y menosprecio. Aquí podemos ver la confidencialidad que tiene y la expectación que tiene de una grande bendición que viene de camino. Yo siempre les digo, no tenga temor, su bendición ya viene de camino. Sí, sí, siempre podemos entender una cosa, aunque el pecado abunda, la palabra de Dios dice, su gracia abunda aún más. Y aquí es donde David se está anclando. Él dice, mira, esta es mi situación, Señor, pero yo entiendo que tú, Señor, tú me puedes librar. Haz resplandecer, me encanta eso, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Ilumíname para que yo vea el camino. Es muy importante que nosotros veamos el camino de Dios. Si no podemos ver el camino de Dios, papá, entonces estamos perdidos. No podemos ver así el paso que Él desea que nosotros tomemos, que es sumamente importante, porque no podemos decir, bueno, tengo fe en Dios o tengo fe, pero si tú no entiendes la palabra que Dios te ha dado, el próximo paso que Él te ha dado para tomar, porque lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrera hacia mi camino. Es decir, la palabra de Dios me enseña dónde estoy y a dónde voy. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra, por eso estamos leyendo la palabra hoy en estos días, el Salmos, hoy durante todo este verano, porque yo sé que Dios va a iluminar nuestro camino. Va a iluminar nuestro camino para la segunda parte de este año. Y yo sé que este año va a ser increíble, especialmente la última parte de este año. Yo sé que muchos en nuestra familia Fuente aquí han visto la gloria de Dios manifestar en su hogar, en su trabajo, en sus negocios. Y yo sé que eso va a continuar, pero va a continuar de una manera sumamente mayor. ¿Cómo se dice? La gloria aún va a ser mayor que lo que vimos en la primera parte del año. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, que aunque nosotros
hemos visto los ataques venir a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestros negocios. Estamos confiando que Dios y su rostro va a resplandecer, papá. La parte final de David, versos 19 al 22, dice, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. 20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi prematura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. No, yo creo que aquí es donde tú hablaste que está esperando David la bendición. Aquí hay una expectación que Dios va a bendecir a su siervo. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios que Él te bendiga en este año. Es el plan de Dios que en esta semana usted va a recibir la bendición. No importa los ataques, no importa qué tanto has fracasado. La gracia de Dios está sobre ti. Como hablé el día pasado, papá, aunque la ira de Dios es por un momento, el favor de Dios es para siempre. Y eso es lo que tú tienes hoy en estos días, el favor de Dios sobre tu vida. Cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, tú eres, yo necesito cambiar algunas cosas y yo te busco a ti, te quiero, clamo a ti, Señor. Quiero que tú entiendas que ya he cambiado la dirección y estoy confiando en ti y estoy esperando que tu bendición venga sobre mi vida y que lo mismo que David diga, eso sea nuestra oración también, papá, que Dios nos bendiga en este año grandemente a ti, tu familia, tu hogar, tu trabajo y tu negocio. Da la recomendación en los últimos 2 versos 23 y dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento tu corazón. Así es. ¿Escuchó, mi hermano? Levántese de esa silla, levántese de ese sofá, levántese de esa inercia, levántese de esa soledad, levántese de esa confusión, no importa lo que haya hecho. Así es. Jehová, Dios eterno, extiende su mano para ayudarle. Amén. Quiero hacer una oración antes de terminar este segmento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo cada joven, señorita, cada madre, cada padre, cada abuelo, cada abuela, que en esta hora, Señor, nos ha sintonizado. Te pido que esta palabra sea de bendición, Señor, a su vida, a su familia, su trabajo, su escuela, su universidad, su negocio, donde quiera que esté, Señor Jesús, y que tú eres un Dios grande en misericordia, que perdonas y bendices y jamás serán tus hijos avergonzados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. ¿Le puedo decir algo? Si este programa es de bendición a su vida y Dios pone en su corazón ayudarnos, siembre una semilla financiera para que esta palabra siga siendo irradiada a todo nuestro mundo hispano parlante, creyendo que esta palabra es lo que levanta la fe y nos lleva a otro lugar. Escríbanos. Ahí en su pantalla usted tiene la información cómo usted puede ayudarnos financieramente para que continuemos con esta programación. Bien, hijo, deseamos que la paz de Dios quede con usted y que nos vuelva a sintonizar en el próximo programa.